Nuevo tema del año. ¿Qué les parece? De lo que sería el tema del próximo año 2024. Porque es un tema de mucho peso. Entonces este tema yo entiendo que al pastor Dios se lo reveló. La decadencia espiritual como que es más que notoria, porque yo pienso que la gente ha perdido la noción del valor del evangelio. Porque tú dices, no, pero no puede ser cosas que uno entiende que son esenciales. Sí es, y por eso me imagino que uno de los textos bíblicos que el pastor utilizó en ese momento era el de pararse en el camino y volver. Mirar atrás. Y mirar atrás, o sea, Sí. está llamando a volver al inicio. Hay cosas que son básicas, que es el ABC de la vida cristiana, el evangelio básico, elemental, basado en la persona de Jesús, y eso te cuesta trabajo incluso tú escuchar o encontrar un sermón con un enfoque 100% bíblico. Todo este auge de lo fácil, de lo sencillo, de lo suave, de lo ligero, nos está desenfocando. El autor a los hebreos le decía a ustedes, ¿cómo es posible que ustedes descuiden una salvación tan grande que la gente pueda mantenerse en eso fundamental, en eso básico? Y para eso hay que estar vigilante. Sí, hay muchas cosas que nos desenfocan de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. En primer lugar, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que vigilar por nosotros mismos y por la gente que está a nuestro cuidado. Yo pensaba en el contexto histórico, en el plano bíblico, en el contexto histórico bíblico. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Son los atalayas del Antiguo Testamento. Así es. Que era una especie de vigía, de gente que estaba ahí pendiente en un trabajo constante. Es que un vigilante tiene que prever, tiene que avisar, tiene que estar atento, tiene que velar, tiene que tener claro la visión. Sí, y tiene que estar en un lugar estratégico y avisar de los peligros que podían venir de afuera de las naciones enemigas. Pero el vigilante no tenía la oportunidad de bajar la guardia, que es lo que yo pienso que nos ha pasado hoy día, o que le ha pasado a la iglesia en sentido general, que ha bajado la guardia. Con uno poder ver antes de que suceda la situación. La responsabilidad de la atalaya, Dios le demanda, o sea, Dios le exige, no como le exige una persona común y corriente, le exige muchísimo más. Tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por centinela a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo le diga al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. También vemos la responsabilidad y el alcance que tiene la vigilancia. Es sencillo, donde tú tienes un valor, algo que tú consideras importante, pues tú lo vigilas. Tú lo vigilas. Entonces, alguien que no sabe lo que está vigilando, es muy difícil que pueda hacer un trabajo con eficiencia. Creo que el valor más grande es Dios, es el mismo Cristo, es el Espíritu Santo, es el Padre. O sea, la esencia de lo que es Dios, que es el regalo, el tesoro más grande de la salvación, de la relación que podemos tener con Dios, esa salvación que nos conecta, que nos acerca a Dios. A medida de que las cosas tienen más valor, la seguridad y la vigilancia aumenta. Es mayor. De que lo que nosotros estamos vigilando es lo más grande, es lo más preciado, es el tesoro más valioso que hay en el mundo. Que se trata de Dios y ese sentido de asombro, ese sentido de lo que le pasó a Pedro cuando hizo la pesca milagrosa, que cae de rodillas y dice: apártate de mí, Señor. Conocer a Dios, darte cuenta de quién se trata. No se trata de cualquier personaje. O sea, lo que tú estás cuidando, esa relación que tú estás cuidando, no es una simple relación, no es un simple tesoro, es lo más sublime. La fe es lo fundamental, la fe es lo que nos hace conocer a Dios. Sabe quién es Dios, le aceptó en su corazón, Dios es mi Padre. No hay que decirle: mira, muchacho, ponte a orar. Eso sale de manera natural. Efectivamente, porque es que la persona es devota, o sea, está entregada al Señor, a conocer al Dios de la Biblia, a conocerlo, para poder entonces ser centinelas o vigilantes de ese Dios, defender la fe que tenemos en el Señor, cuidarnos nosotros y cuidar a otros también. ¿Y lo segundo qué sería? Tiene que tener una visión. O sea, una persona que vigila, una persona que está guardando un objeto valioso, algo que se le entregó, tiene que tener una visión. Incluso ellos se colocaban en lugares altos. Si es un vigilante, siempre tiene que estar en un lugar estratégico y que pueda ver todo. Pregunta: ¿cómo desarrollamos esa capacidad de ver dónde está el peligro y dónde no lo está? ¿Cómo tú sabes cuál es el enemigo y cuál no es el enemigo? Y cómo nosotros poder discernir y ver si eso es realmente. Es indispensable nosotros saber cómo logramos
desarrollar una visión de vigilante. Porque la palabra de Dios es nuestra brújula, nuestra antorcha, nuestra lámpara, ¿verdad? Un cristiano que no conoce la palabra de Dios está perdido. Y mantenernos vigilantes es importante porque yo siento que la iglesia se ha descuidado del estudio bíblico. Esa hambre por tú descubrir qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice este versículo. Pero hay tantas ofertas que la gente fácilmente se entretiene en esto. Lo que establece una diferencia en un cristiano maduro que se mantiene firme ahí, aunque con su lucha y su batalla, es el conocimiento de la palabra de Dios. Así es. Entonces, ser vigilante y no tener una visión, una cosmovisión cimentada, sustentada en la palabra de Dios, lamentablemente no vas a ser un vigilante eficiente. El arma de nosotros como creyentes es la palabra de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué hace el vigilante cuando ve venir el mal? Advierte. Advierte. Sería muy triste tú teniendo algo tan bueno y no compartírselo a tu hermano. Esa sangre, dice el texto que leíamos al principio de Ezequiel, Sí, será demandada. será demandada sobre ti, porque el vigilante tiene la responsabilidad de comunicar. Para eso es importantísimo entonces tener amor por el prójimo, por la gente que se pierde Es el motor. y obviamente por nuestros hermanos en Cristo. Pablo dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ser verdaderos vigilantes definitivamente necesitamos para advertir a la gente que el amor de Dios se haga evidente en nuestros corazones. Entonces un vigilante debe tener amor. El vigilante se va a preocupar, no importa de quién sea. El amor te va a llevar a tu familia, te va a llevar a tu iglesia, te va a llevar al mundo también, a tus compañeros de trabajo, como decía el pastor. El tercer aspecto es el amor. Y está hablando de la comunicación. ¿A quién le vamos a comunicar? El que vigilaba era uno, Sí. pero el que salía a la defensa era Era otro, otro. el que estaba en la puerta era otro, el que quizá afinaba las armas para la guerra era otro. Pero está conectado a otra persona al cual él le va a rendir esa información. O sea, Y se ponía era un trabajo en equipo. equipo. Trabajo en equipo. trabajo en equipo porque eso es lo que funciona. O sea, hay una responsabilidad individual que a la vez se hace colectiva de toda la iglesia, donde todos desempeñamos un papel importante. Pero obviamente la Biblia nos establece a nosotros que somos un cuerpo y que Así cada es. miembro del cuerpo es importante y vital. ¿Cómo nosotros podríamos ponerle a ese último aspecto? Ya hemos hablado de la fe, lo inicial, lo La esencia, fundamental, lo que guardamos. lo esencial, lo que guardamos. Tenemos que tener una visión amplia y esa visión nos la da la palabra de Dios. Tenemos que tener amor para poder compartir y advertir y proteger, ¿verdad? Debe de haber compromiso en una persona que es vigilante. ¿Cómo ese compromiso se evidencia en una persona que es vigilante? Es que Asumiendo el que ese tiene un llamado. compromiso, asume. Ujú. A mí no me va a importar que eso me cueste algo. Tengo Sí. un compromiso con mi iglesia. Sí. Yo voy a estar ahí. Y eso está muy ligado, señores, al llamado. Pero todos tenemos una misión que Dios nos ha dado. Más allá de las emociones. Más allá de lo que tú sientas. Cada persona que acepta a Cristo Ujú. tiene un don, tiene un talento, tiene un llamado, Una habilidad. tiene una habilidad que Dios le puso y esa habilidad Dios la usa. ¿Para qué? Para que yo como vigilante lleve a cabo la tarea que tengo, o sea, para que mi compromiso con Dios yo lo ejecute. La iglesia tiene un compromiso, yo tengo un compromiso como parte de la iglesia y la iglesia de manera general tiene un compromiso de vigilar. ¿Cómo podemos desarrollar estas cualidades en cada uno de manera individual? Es una oración que cada miembro debería hacer. De que yo pueda mantenerme firme hasta el último momento, como dice la palabra, que el que esté firme, mire que no caiga. 2024 tenemos un nuevo tema, una iglesia vigilante.